Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro Fórum de Ecociencia de Bebidas y Sala de Digitalización. Es un placer estar aquí con ustedes para que juntos podamos transformar la parte de la ecología. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre la experiencia de nuestros participantes. Está con nosotros Bruno Guerrero, es gerente de sustentabilidad da PepsiCo de Brasil. Bienvenido, Bruno. Y también tenemos Marcelo Loicano, gerente de programa de melhora contínua de Tetra Pak. Bienvenido, Marcelo. Antes de empezar, traje unos contextos de este escenario de digitalización. Vamos a hablar un poco mejor sobre el tema. La evolución del escenario mundial transformó los consumidores más digitalizados y el ambiente corporativo respondió rápidamente a una adaptación rápida a este escenario, trabajando en la digitalización de los procesos. Si esta parte está fuertemente orientada al digital, es necesario innovaciones en este tema para no perder la competencia. La ecoeficiencia que buscamos pasa por el proceso de digitalización e innovación tecnología, trayendo más eficiencia operacional, agilidad en accesos de datos y seguridad de trazabilidad, generando impacto significativo y garantizando economías importantes de costo y tiempo. Y para que entendamos mejor esta parte de la digitalización, voy a preguntar para Bruno, Dani, ¿qué el mío en sí su se está escuchando en los visión dos idiomas. significa digitalización y cómo se aplica en las organizaciones de PepsiCo? Claro, vamos sí. Claro, vamos a hablar. Primero, estoy muy feliz de estar aquí, compartir el conocimiento de PepsiCo en la parte de tratamiento y también aprender juntamente con ustedes. Este es un debate muy importante en cuestiones de parámetros y también una cuestión de eficiencia energética, químicos, que buscamos dentro de Tetra Pak. Estoy muy feliz por participar aquí con ustedes. No voy a hablar de proceso, pero voy a hablar de enfoque en los procesos. Nosotros queremos tener el máximo de control posibles, con controles y toda digitalización de tomadas de decisiones, hacer controles programables, también poder, por ejemplo, dosar el químico y también la calidad del afluente. Y esto trae algunos puntos muy importantes. Algunos de ellos son la eficiencia energética. Un case que tuvimos fue la reducción de los compresores. Esto fue muy chévere porque hicimos esto en las 10 unidades que tenemos en Brasil. Además de traer una robustez, entonces, como la pregunta es traer una seguridad para nosotros. Perfecto, muchas gracias por compartir su experiencia. Y para usted, Marcelo, ¿cómo ustedes entienden la digitalización y cómo se aplica en las operaciones hoy de Tetra Pak? Participar y compartir nuestra experiencia, también aprender. Y bueno, un poco una de las grandes ventajas de la digitalización es poder contar con buena información, buenos datos que son clave para poder mejorar la gestión. Alguien dijo dentro de nuestro equipo que lo que no se mide no se mejora y realmente es muy clave, ¿no? En el caso de Tetra Pak, que ya hace 20 años que comenzó un programa de mejora continua, donde obviamente la información y los datos son claves, empezamos a entender que desde el momento que uno empieza a medir, empieza a mejorar. No hay una explicación muy técnica, pero sí está demostrado. Y básicamente la generación de información antes requería de hasta equipos de personas colectando información manual que estaban en distintos sistemas y bases, y normalmente esa información llegaba y cuando llegaba tarde, porque básicamente al momento de la gestión el periodo
en curso, llámese el mes, había terminado. Entonces, la digitalización lo que nos permite es poder contar con información lo más online posible y principalmente para poder llevarla a los distintos equipos de trabajo. En los modelos de mejora continua, que bueno, posiblemente muchos de ustedes conozcan, el objetivo es llevar el nivel de decisión lo más bajo posible dentro de la organización. En el caso de Tetra Pak sería a los operadores de nuestros procesos productivos y necesitamos que esa información esté disponible. ¿El concepto cuál es? La información es el número que no se discute, sino hay que ver cómo mejorarlo. Así que como nosotros decimos, lo ideal sería que un equipo de trabajo, cuando termine su turno de producción o su periodo, pueda hacer un clic y en forma inmediata tenga la información disponible para poder garantizar la confiabilidad y la robustez de su proceso. Perfeito, perfeito. E ainda contigo, Marcelo. Perfecto. Y todavía con usted, Marcelo, ¿usted podría nos dar un caso que fue de éxito, un marco para este cambio de cultura, transformando la digitalización como una realidad dentro de la organización de Tetra Pak? ¿Y cuáles fueron los beneficios de este caso para que podamos entender y materializar? Hay muchos. Entonces, Eso creo que muestra lo importante de todo, la importancia de todo esto. Uno de los más emblemáticos, básicamente, es la generación del desperdicio en el proceso productivo. El concepto del balance de masas entre la materia prima que ingresa y el producto terminado que sale, a lo cual nosotros definimos como total waste o descarte o desperdicio de planta. Esa información, antiguamente, como les contaba antes, tenía un equipo de personas que trabajaban en buscar información, generar información. Normalmente esto se hacía a fin de mes, cuando ya el mes había terminado. O sea, lo que teníamos era un buen diagnóstico, permítanme la expresión de defunción de la persona que había fallecido, ¿no? O sea, perdimos un mes de actividad por no tener los datos. Esto después fue mejorando notablemente, esta información está prácticamente online, está por día, incluso por turno. ¿Y a qué nos llevó? A que pudimos reducir el desperdicio de planta un 80%. Lo cual, cuando comenzamos trabajando esto hace algunos años atrás, pensábamos que era imposible o increíble de alcanzar y hoy es una realidad, ¿no? O sea, no solamente poder mejorar el 80%, que es mucho, por impacto en desperdicio, en medio ambiente, en clientes, sino poder mantener esos resultados en el tiempo. Volvemos a lo que dijimos, ¿no? Lo que no se mide no se mejora y lo que no se mantiene se deteriora. Entonces, ahí en ese aspecto, digitalización y datos son la herramienta clave para que esto funcione como uno quiere que funcione. Perfeito, graças. Como queremos que funcione. Realmente es muy importante tener estos ejemplos materiales para que podamos entender como una empresa como Tetra Pak puede demostrar que es posible hacer esta alteración de cultura y este proceso de digitalización. Y eso trae muchos beneficios para todos. Bruno, para ti también, me gustaría saber si usted tiene un caso especial para compartir con nosotros, cómo fue esta alteración, este cambio de cultura y cuáles los principales beneficios. Es la misma línea, pero sería muy importante conocer dentro de PepsiCo cuál fue el marco de esta transformación. Sí, tenemos muchos ejemplos. Yo tengo dos, que uno de ellos, la reducción de consumo de energía, que fue hecha a partir de instalación de transformadores de baja de frecuencia y tratamientos biológicos. La lógica fue la realización de lecturas de los riesgos biológicos y cómo actuar para actuar en la faja de 1,5 miligramos por litro. Cuando la planta presenta un valor arriba de eso, la planta trabajaba para bajar. O sea, cuando la planta presentaba un dato más bajo, se inyectaba. Esto implantamos en las unidades que tenemos. Entonces, esto influye mucho en la energía eléctrica. Sabemos que el costo de energía eléctrica, sabemos que va a aumentar mucho en los próximos años.
Outro ponto que hicimos também foi um processo andon. A veces, muchas veces teníamos problemas de colección de informaciones en lugares muy distintos. Entonces, Brasil es muy grande. Entonces, tenemos bases de PepsiCo en Pernambuco y a Curitiba. ¿Cómo vamos a conseguir monitorear todo eso? Entonces, la información, como dijo nuestro compañero, la información no se discute. Entonces, empezamos a crear un proceso de escalonamiento. Creamos unas franjas de control para saber a qué momento se daría una señal amarilla para que tengamos que actuar en este punto. ¿Cómo tendríamos que actuar básicamente antes en la estación de tratamiento, mientras el residuo está caminando a la estación, todavía está afuera? Entonces empezamos a obtener estas informaciones online y esto pasó a ser más rápido. Entonces, estos fueron el éxito que tuvimos, el sistema Andon, que esto traemos para la estación de tratamiento. Uy, sí, muy interesante. Es muy importante usted traer esto para el debate del tema de energía, porque el tema de la digitalización tiene mucha sinergia con la descapitalización. Entonces, cuando trabajamos esta reducción de energía, nosotros también conseguimos otros indicadores de descarbonización. Entonces, esto sí es muy importante. Esto es muy bueno para las operaciones de ustedes. Perfecto. Voy a continuar con Bruno todavía. ¿Cuáles fueron las principales acciones necesarias para la adaptación de estos temas asociados a la digitalización? ¿Hubo resistencia? ¿Las personas siguen el manual del digital para el manual para el digital? ¿Esto fue fácil en PepsiCo o no? No, no es fácil. La inversión es muy alta. Eso trae algunos retos que tenemos que combatir con otras inversiones. Entonces, en cada empresa que trabajamos tiene un valor específico de CAPEX para ser instalado a largo del año. Entonces, hay una disputa con otros sectores que van a traer otros planos o camiones nuevos, otras cosas que necesita. Entonces, este es el mayor reto. Y el reto que veo es cómo podemos conseguir transformar todo este monitoramiento en algo productivo. Entonces, necesitamos demostrar estos casos y mostrar para ellos las ganancias que podemos obtener con eso. Entonces, antes los reportes financieros que traíamos, por ejemplo, como economía de energía, pero también las ganancias que podríamos tener en riesgos de multas. Estos números empezaron a ingresar a los cases y mostramos para la compañía que esto era válido, hasta que pudiéramos enfocar en otras estaciones de tratamiento. Entonces, hasta en una línea de producción. Entonces, el principal reto que tenemos es cómo podemos transformar eso en un modelo financiero. Como comenté, la economía de energía, el ahorro de energía que podemos tener, pero cómo esta robustez puede traer un bien financiero. Y tenemos que demostrar eso. Y mostrando todos estos números a través de los casos, podemos tener un plano de 5 años en plan de tratamiento que buscamos en PepsiCo. Muy bien, muchas gracias. Y para usted, Marcelo, ¿cómo fue para Tetra Pak? ¿Cuáles fueron las principales acciones necesarias para adaptarse al tema de la digitalización en la empresa? Bueno. Para el caso de un proceso productivo, realmente se facilita un poco lo que es la evaluación de gastos, costos. Entonces, cuando uno puede traducir en dinero las pérdidas, es mucho más fácil de poder evaluar los proyectos y las inversiones. Así que ahí es un desafío porque, bueno, no todo tiene un payback tal cual uno lo espera,
pero cuando uno tiene un abanico un poco más amplio y no se concentra solamente en mirar el problema, sino el entorno que tenemos, eso nos ayuda a justificar más de las inversiones que uno cree. Después, obviamente, está el aspecto técnico, que es básicamente cómo desarrollar la tecnología o cómo adaptar la tecnología a los recursos que uno tiene. Depende un poco de la estructura de cada máquina, de los equipos vigentes, la capacidad de resolución, copy-paste, plug and play, adaptar, o sea, todo requiere tal vez de algún tiempo, recurso, ingeniería e inversión. Pero a la larga hay un concepto que es importante. Toda esta información después uno la puede traducir en gestión visual, y esa gestión visual termina siendo una herramienta clave para en este caso nuestro, robustecer los procesos productivos. Y hay una tercera actividad que, bueno, por ahí nosotros nos resulta relevante, es trabajar el aspecto humano de la digitalización, ¿no? A la larga, las personas van a ser quienes terminen generando información, administrando información, personas que vivieron su etapa de la era manual y ahora están pasando a una era digital, gente con algunos años de experiencia, algunos años de edad. Entonces, para que esto no sea tan traumático y tan chocante, uno tiene que explicar por qué lo estamos haciendo, por qué se hace, cuál es el beneficio, y después empezar a enseñar a utilizar la información. Y algo muy importante que es entender que uno tiene que ser amigo, porque la información o lo que tenemos es un socio más en el trabajo. Entonces, hoy hay gente que está en la máquina, en un proceso productivo, y ellos pueden, cuando se termina su turno, poder decir, bueno, tuvimos un turno eficiente, perfecto, sin pérdidas, porque tiene todo un sistema de información que monitorea la gestión, cosa que antes no lo teníamos. Entonces, eso sumado al impacto en actividades vinculadas a la seguridad de las personas, inocuidad alimentaria, calidad, todo realmente empieza a tener un aspecto positivo en cómo la gente entiende y ve la información. Y es clave, porque la verdad que uno puede tener mucha plata y un buen proyecto, y viene alguien y hace un proyecto llave en mano, y se olvida de que el entorno en el cual se mueven hay personas. Tal vez en nuestro caso hay grupos no muy grandes, pero bueno, no son procesos tan automatizados. Si dejamos a las personas afuera del negocio, puede ser que alguno de estas soluciones que son técnicamente muy buenas, tal vez no nos den los resultados esperados. Así que en resumen, costos, viabilidad técnica y gestión de recursos humanos. Perfeito, muito importante, né, trazer esse tema das relações humanas, né? Muito importante é o tema das relações humanas em relação a digital, porque realmente são pessoas que estão aí há muito, então elas sentem um pouquinho mais de medo, pero acabam por tornar-se parceiros. Então eu quero perguntar para você sobre ecoeficiência. Ele se traduz, é considerado um valor agregado para isso? Como você já incorpora este tema de ecoeficiência, esta ampliação de ecoeficiência para trazer para dentro o tema da sustentabilidade operacional voltada à gestão de recursos? Para Tetra Pak, isto é um valor? Sim, realmente é um valor. El aspecto medioambiental, también el aspecto de costos. Tal vez, lamentablemente, en Argentina el aspecto de costos no es tan relevante. No sé si por suerte o lamentablemente a veces nuestra energía es muy barata, entonces uno no ve los beneficios en payback. Pero sí, desde el punto de vista de los procesos, para el caso nuestro, que se miden desde las emisiones, consumos energéticos, todo lo que está vinculado a la gestión medioambiental, la ecoindustria es clave. Y tenemos ejemplos claros y concretos básicamente de acciones que fueron tomadas, ¿no?, dentro de nuestros procesos. Muchos de los procesos productivos necesitan el soporte de equipos auxiliares para poder llevar adelante la producción principal. Entonces, descubrimos a través de los análisis de pérdidas, a través de las matrices de costos, es que muchos de estos equipos auxiliares continuaban funcionando o operando a pesar de que el proceso productivo principal estaba parado.
lo cual estaba generando un impacto en el consumo energético y algún otro impacto ambiental porque estábamos de alguna forma consumiendo para nada, porque no teníamos nada en que soportarlo. Entonces, por ejemplo, pensar en automatismos de que eviten que equipos que no deberían estar operando operen, sería de gran impacto, porque no estaría dependiendo de que una persona se acuerde si tiene que encender o apagar determinado equipo. En ese aspecto, la automatización, también de la mano de la digitalización, facilitaría mucho la gestión. Entonces, cuando uno mira la sumatoria de todos los impactos y de los consumos, llamémosle energéticos dentro del proceso productivo, vemos que hay mucha oportunidad para optimizarlo. Insisto, cada proceso tiene su aspecto técnico y su aspecto de payback, pero realmente todo lo que aporte es bienvenido. Insisto, por dos aristas, ¿no? Costos y medio ambiente. Muchas gracias. Gente, também. Para você. Muitas graças. Para ustedes, Bruno, esse tema de ecoeficiência já está madurado, já agregaram valores, ou vocês todavia estão materializando? Que compõe este término de eficiência, de ecoeficiência? Como passa isso em PepsiCo hoje? Bueno, entendimos que eu entendo que isto todavía es embrionario para nosotros, pero todo que es de recursos naturales es una manera de agregar. Entonces, como el Marcelo habló de la optimización de compresores, esto ayuda en la parte energética, es un valor agregado. Entonces, tenemos que tener bombas de productos químicos, muchas cosas automáticas, cosas de menores demandas de productos. Esto optimiza nuestra cadena y trae resultados muy importantes donde acabamos por reducir consumos de agua, energía y productos químicos. Esto es muy importante en este momento porque estas cosas van se tornando cada vez más costosas. Tuvimos un caso de ácido sulfúrico que quedó hasta 10 veces más costoso. Entonces, la ecoeficiencia es un punto que trae un valor agregado. Algunas veces la energía eléctrica en Brasil no es tan costosa, es económica en relación a otros países, pero vemos que es un valor de agregado de ecoeficiencia, de emisión de CO2 también se utiliza menos, el agua también, todos los procesos que intentamos implementar en relación al agua, muchas veces no trae muchas ventajas financieras, pero sí para la comunidad, y esto es muy importante, es un recurso hídrico que dejamos de consumir. Y es una estrategia que tenemos. PepsiCo hasta 2030 quiere reducir 75% de la reducción de CO2, minimizar hasta cero el consumo de agua potable para nuestros productos. Entonces sabemos que los recursos naturales traen valores agregados para nosotros. Perfecto. Entonces, hablando sobre este escenario en relación al futuro, ¿cuáles serían los retos futuros mapeados para PepsiCo que ustedes traen para nosotros de novedades para el futuro? Bien. Pensando en Industria 4.0, el principal reto que tenemos hoy es el people. Es people. Necesitamos personas que nos ayuden con esta cantidad de informaciones que están siendo generadas. Entonces, la cantidad de informaciones que tenemos de todos los medidores de centrífugas que tenemos, medidores de pH, son tantas cosas, tantos datos, que criamos sistemas, criamos programas, pero mesmo assim, eu penso que não temos todo o potencial que poderíamos ter em la indústria 4.0 com a digitalização. Este é um dos principais desafios que temos de la digitalização em si. Outro ponto muito importante é a questão do cambio climático. Como a digitalização pode ajudar-nos neste tema? Por exemplo, a crise hídrica que Brasil enfrenta juntamente com a Argentina. Aqui em Brasil,
es la mayor crisis hídrica de los últimos años. ¿Cómo podemos traer nuevas tecnologías y cómo la digitalización puede soportar todo eso? Nuestra matriz energética hoy representa 86% es hidroeléctrica. Entonces, la crisis hídrica también afecta nuestra energía. ¿Cómo vamos a conseguir trabajar este tema? Entonces, hay muchas cosas que estamos haciendo, pero podríamos hacer algo más grande también. Entonces, el reto es personas, cómo podemos trabajar con tantas informaciones que tenemos y cómo podemos conectar cada vez más la tecnología en la realidad de cambio climático que hemos tenido. Sí, verdad, esto es muy importante. Nosotros también aquí estamos pensando cómo traer la tecnología para gestión de estos recursos, que es un tema emergente y urgente. Realmente tiene todo sentido. Muchas gracias. Marcelo, y para ustedes, ¿cuáles son los retos futuros para la industria 4.0, la ecoeficiencia? ¿Qué podemos aprender con Tetra Pak en relación a los proyectos? Un poco del punto de vista del proceso productivo, en este caso la fábrica de Tetra Pak en Argentina, que bueno, volviendo un poco a cuestiones de crisis, estamos ubicados en la zona noroeste de Argentina, en una provincia que se llama La Rioja, en donde hay de todo menos agua. Así que no nos podemos dar el lujo de generar desperdicios de un recurso que sabemos que para el mundo es crítico y para donde estamos nosotros un poco más todavía. Del punto de vista energético, tuvimos la posibilidad de cerrar un contrato de energía verde. El 50% de lo que está consumiendo la planta hoy es energía que viene de parques eólicos, lo cual también nos permite un aporte muy importante. Y si ya esto lo llevamos un poquito más adentro, hacia lo que es la planta, o un proceso productivo en realidad, cuanto más eficiente y más robusto sea un proceso productivo, menos pérdidas tiene. Y dentro de ese paquete de pérdidas también vamos a tener pérdidas de aquellos insumos que necesita el proceso para producir, valga la redundancia. Llámese energía eléctrica, utilizamos gas, utilizamos aires comprimidos, utilizamos agua, o sea, tenemos una serie de recursos. Cuanto más robusto y más eficiente es el proceso, más eficiente es el uso y el consumo de esos recursos. Entonces, ¿en dónde aporta la digitalización a todo esto? Es que si nosotros podemos garantizar que las variables que gobiernan el proceso estén bajo control, uno se olvida de controlar el producto, se olvida de controlar el proceso, controla las variables y si las variables están bajo control, el proceso no tiene que tener pérdidas. Y en ese aspecto, control estadístico del proceso es una de las herramientas, como explicaba recién Bruno, respecto de SPC, Greenbelt y otras herramientas. Coincidimos, es mucha información, a veces no es tan fácil gestionarla, pero tal vez la habilidad que tenemos o que tenemos que tener nosotros es cómo facilitar la gestión de esa información. O sea, si yo tomo un caso concreto de una máquina o un equipo, en donde ellos tienen un monitor donde están validando el estado de todas sus variables, deberían tener un sistema que sea lo suficientemente fácil para detectar un desvío, poder actuar en consecuencia y evitar que ese desvío se transforme en una pérdida. El concepto que uno apunta de el non-touch operation, ¿no? La persona empieza a utilizar más la cabeza y la gestión que sus manos. Y esto va a generar que el proceso fluya en forma continua y robusta, sin pérdidas, y sin pérdidas no estamos impactando en lo que serían las cuestiones de consumos medioambientales, ¿no? Y para todo esto, bueno, hay que adaptar tecnologías disponibles en el mercado. Algunas son adaptables, otras no, pero bueno, hay que empezar a explorar todo esto. Y bueno, principalmente en el caso de nuestros socios directos, que son nuestros proveedores en planta, ellos tienen un rol preponderante porque, bueno, parte de estos equipos, que son donde se consumen estos recursos, están bajo la administración, ¿no?, de las personas que gestionan los servicios auxiliares, en este caso Veolia. O sea que tenerlos como aliados en el trabajo es clave para poder garantizar el éxito a futuro. Perfeito, muito obrigada por compartilhar. Eu acho que até o
o tema que você trabalha bem perto aí, né, que é a eu melhoria creo que contínua. este é um tema que você trabalha muito cerca de todo isso. E você traz toda esta materialidade de críticas, informações. Isto é muito bueno ouvir muito, tudo o que você disse, não solamente de Tetra Pak, mas também de PepsiCo. Estamos yendo para os 10 minutos finales, então vamos a ver as perguntas do público. Aqui já temos uma. Vou a ler para vocês e vocês podem dizer-nos quem quer responder primeiro. Considerando los nuevos retos de la COP26, ¿ustedes ven incorporar nuevas digitalización para avanzar en estos objetivos? ¿Cuáles serían? Nosotros llegamos a cerrar un proyecto para las plantas de tratamiento que tenemos. Tenemos un objetivo de utilizar cero consumo de agua potable en nuestras sedes. Entonces, tenemos instalación del sistema de MPE en la ciudad de Itu y vamos a hacer en otras 2 ciudades el próximo año. Necesitamos hacer eso garantizando que los parámetros están bien, el mínimo de energía posible y que también el consumo sea muy reducido. Para eso necesitamos la digitalización. Con eso trabajamos con Veolia. Entonces, vamos a estar conectados a nuestra nube para saber cuáles son los parámetros que tenemos que tener de pH, de afluentes, cuánto nuestro sistema de oxigenación fornece. Entonces, estaremos todo ahí. Entonces, la digitalización va a soportar todo esto en la parte climática y hídrica de COP26. Otro punto que es que el gobierno federal lanzó un programa con el BNDES y Caja Económica para prover la parte de Net Zero. Estamos evaluando eso para ver qué podemos usufruir de este proyecto, de esta parte financiera promovido por el gobierno federal en COP. Muchas gracias, Leandro. Bom, si vemos corporativo a nivel mundial, hay muchísimas iniciativas que van desde el tema energético, consumo de agua, reducción de uso de plásticos. Hay una estrategia muy clara 2030 que es básicamente terminar elaborando un material de envase que sea 100% reciclable y que venga de recursos naturales controlados. Son proyectos muy ambiciosos y que ya están muchos en marcha. Y si eso lo traducimos un poco más a la realidad de lo que puede pasar en alguna de las plantas, también el impacto de las inversiones tiene una alta arista en los aspectos medioambientales. O sea, desde el momento, de por sí tenemos un sistema de evaluación de nuevos proyectos o gestión de cambio, como también se llama, en donde el medio ambiente, tanto como la seguridad y la inocuidad alimentaria, son los 3 puntos claves que delinean el futuro de un proyecto. Entonces, desde el punto de vista de lo que serían los procesos de conversión a nivel de las plantas productoras, estas cuestiones se van teniendo desde el principio, en donde comienza la idea de un proyecto, hasta que después se cristaliza en el resultado final. Inversiones sí, inversiones hay y muchas, hace falta tiempo, hace falta recursos y algo importante que, bueno, creo que lo comentamos en ambos momentos, es el tema de los recursos humanos, porque mucho de esto termina pasando por personas, tanto propias como de los fornecedores, como de los aparceros. O sea, tenemos mucha gente que tiene que tener este mismo mindset desde el punto de vista de la gestión. Creo que de esa forma vamos a asegurar el éxito para que estas inversiones, proyectos y mejoras se transformen en resultados tangibles, ¿no? Que no sean solamente expresiones de deseo. Perfeito, perfeito, graças. Temos mais sí, algumas... perfecto, muchas gracias. Tenemos más una pregunta. Creo que tenemos tiempo para más una. ¿Cuál la experiencia o solución para conseguir implementar proyectos en el área
de medio ambiente que no se tenga un feedback en al menos 3 años. Mira, voy a empezar, Marcelo. Bueno, lo que veo en sustentabilidad tenemos una dificultad muy grande para la aprobación de los proyectos, porque ellos son proyectos a largo plazo. Una manera de que consigamos eso es cambiar un poco este paradigma de 3 años y demostrar una proyección al futuro. Voy a dar un ejemplo. Fotovoltaica. Hicimos una presentación y el payback se queda ahí por 5 años. Entonces, mostramos en estudios que el índice de inflación de energía eléctrica en los próximos 5 años sería mucho más grande que el índice de inflación de... Y esto mostró que es mejor hacer esta inversión ahora porque si no la situación va a empeorar a algunos años. Y esto también va para otros commodities muy importantes como el de gas natural que utilizamos mucho en nuestra industria. Este gas natural, por ejemplo, el último año en Minas Gerais hubo un aumento de 35%. Este es un aumento muy grande, mucho más grande que en la inflación. Entonces, usted conseguir jugar un poquito con las previsiones y traer estas informaciones con las informaciones de previsión para el futuro son claves para la cuestión de sustentabilidad. Entonces, de esta manera conseguimos aprobar estos proyectos. Si no es eso, también hay la parte de estrategia. Si usted está en una empresa que tiene una estrategia como PepsiCo, donde usted puede tener empaques 100% reciclables, biodegradables, que la energía energética es menos consumida, no consumen agua potable. Si usted tiene algunas de estas estrategias, usted puede soportar esto. Entonces, tenemos que mirar toda esta parte. Estas son los dos tips que paso, que doy para la aprobación de CARDEX. Yo sé que es muy difícil, pero porque estamos dentro de una competencia interna, pero así hacemos que seamos oídos. Y al final nosotros tenemos la razón. Entonces, sabemos que el cambio climático tiene un impacto muy grande y tenemos que utilizar esto. Esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que el lenguaje de la industria sí es muy importante que estemos cerca, que el equipo de board esté ahí tomando decisiones y todo más. Marcelo. Bruno, si nos repetimos, pero hay algo que creo que es clave, la estrategia de la compañía. O sea, si hay algo que nos tiene que drivear, es la estrategia de la empresa, que creo que es la clave de todo. Y lo otro que creo que es una realidad es que si esto no se cuida, el negocio se muere, porque no vamos a poder, o sea, un negocio que hoy es rentable, un negocio que tiene posibilidades de crecimiento, un negocio que quiere permanecer en el tiempo, no puede dejar de tener en cuenta estos aspectos, porque si no, si uno mira el corto o mediano plazo, seguramente puede encontrar algunos quick wins y a corto plazo, a largo plazo va a morir. A todos nos va a pasar lo mismo. Entonces también hay que tener en cuenta que el negocio también es clave. El negocio lo sustentan los consumidores también de alguna forma van mudando su pensamiento, van a empezar a aparecer nuevas ideas, hay nuevas generaciones, nuevos conceptos. O sea que si uno no va de alguna forma acompañando todo este modelo evolutivo y nos quedamos solamente con un payback a 3 años, es muy probable que algunos de nosotros no estemos en este negocio mucho tiempo, porque en 3 años no es nada. Así que creo que clave es estrategia y clave es alineamiento. Y cuando uno habla de alineamiento, es alineamiento integral. Y en el caso de las empresas como las nuestras, que generamos productos de consumo masivo, no nos olvidemos que hay clientes que son los que mueven el negocio, que son los que pagan nuestro salario y son los que mantienen la rentabilidad del negocio. Y la opinión de ellos no puede ser dejar de tenida en cuenta, ¿no? Perfeita colocação.
Estamos recebendo mais algumas Recebendo perguntas. outras preguntas sobre o tema de digitalização, é muito bueno. Há muitas dúvidas de como fazer, como destacá-lo, pero nós temos tempo apenas para uma mais. Então, esta é a última e passamos para o cierre. Esta última pergunta quer saber o seguinte: qual é a avaliação de vocês sobre o mercado digital brasileiro? ¿Cómo tenemos implementada la digitalización en diversas áreas en relación al resto del mundo? ¿Pueden compartir, por favor? Bruno, usted... Vamos falar do mercado Cone Sul. Bueno, vamos a hablar del mercado Cone Sul, ¿bien? Bueno, estamos en una etapa no inicial, pero sí estamos aquí, por ejemplo, algunos países como Estados Unidos, Europa y China, la digitalización de ellos es mucho más grande, claro. Pero yo entiendo que es un mercado que está súper aquecido, que estamos empezando a entender ahora y aplicar la digitalización. Tenemos algunos upgrades que están surgiendo. El upgrade es un área que consigue monitorear, por ejemplo, cómo están nuestros medidores, dónde tenemos potencial de CM. Entonces, esta parte de upgrade nos ayuda muchísimo a conseguir acciones de productividad. Entonces, creo que por eso dije que somos aún pequeñitos, pero este es un gran potencial para nosotros, para que podamos implementar esto en Brasil y las técnicas que están más desarrolladas e intentar implementar aquí, porque si pudiera implementar por allá, por aquí también será más fácil implementarlas. Bueno, me arriesgaría a decir tal vez un poco más embrionaria todavía. Hay un abanico muy amplio a nivel de industria, a nivel de cultura, a nivel de concepto, a nivel de empresa, a nivel de políticas también. Pero es algo que tiene que empezar, de por sí está empezando, y en gran parte uno ve que esto viene empujado con nuevas generaciones que vienen con otros conceptos, con un mindset bastante más alineado a esta situación. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es apostar a que estos cambios van a necesitar un tiempo, pero de la forma más fácil que lo presentemos, más fácil va a ser que esto tenga un buy-in que se transforme en un plan ejecutable para que termine siendo algo real. Si no, va a ser siempre una cuestión de expresión de deseo. Y la forma de que esto se transforme en algo real también ayuda, porque esos pequeños cambios van a ir generando algún impacto. La sumatoria de pequeños impactos van a terminar dando un gran impacto. Así que si logramos esto de a poco, se va a ir haciendo. Obviamente, si estamos pensando en una industria que está sufriendo una crisis económica, financiera o de mercado, y tal vez uno le habla de digitalización y suena como una utopía. Hay otras empresas que están en situaciones un poco más favorables y tienen la posibilidad de visualizarlo en el tiempo. Y también hay empresas que tal vez están en esta situación intermedia que requieren de algún tipo de guía o de ayuda, porque tal vez no están viendo la situación al menos al mediano o largo plazo. Así que creo que hay también una combinación de contexto, el contexto es muy importante, de disponibilidad y de mentalidad. O sea, cuando logremos que esta interacción vaya siendo cada vez más fuerte, seguramente los primeros pasos se van a ir dando y los primeros resultados se van a ir viendo. Y muchas personas que son más pragmáticas se van convenciendo cuando ven resultados. O sea, no solamente ver una buena presentación o una buena explicación teórica. El resultado suele ser lo más convincente para colaborar en ese switch que hay que hacer en el mindset de las personas. Ah, perfeito. Os organizadores aqui deram mais alguns organizadores para aqui nós. nos deram mais alguns minuticos para nós outros para uma pergunta mais. Então, querem saber se vocês estão de acordo que há oportunidades de analisar dados disponíveis antes de
de implementar medidores en las plantas, porque cuando hablamos de digitalización de proyectos, las personas piensan, ya ponen medidores y recolección de datos de la industria. En la experiencia de ustedes, ¿qué ustedes entienden? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Migrar para este análisis de datos de medidores o hacer análisis de datos disponibles a través de que las personas ya tienen manualmente antes de la estrategia digital? En la experiencia de ustedes, ¿ustedes pueden nos dar una opinión de esta pregunta? Você quer que eu comece, Bruno? Eu entendo que há alguns medidores que são mais econômicos para comprar. Um medidor de pH é um ponto que você pode pensar. Aunque você pode, para ir soportando isso, há várias medidas que você pode fazer. Estou falando de estações de tratamento. Eu estou falando de estação de tratamento nesta sessão. Então, para a estação de tratamento, por exemplo, você tem um laboratório, você faz várias medidas allá. Um dos pontos é você ter em la nube todas essas informações. Você corre todas as informações, todas as medidas necessárias e vai atualizando em la nube, pode trabalhar com outros pontos que podem trazer relatórios importantes que podem dizer-te que se você está com os parâmetros de acordo ou não, se você está mantendo, está bem ou está malo. Você pode enfocar isso. Isto pode trazer um ambiente à sua empresa que mostra que a informação é importante. Então, você já vai ter uma informação a nível de área destes dados. Depois, você pode provar que pode entregar mais dados se você tem uma informação online. Eu não sei se esta é a melhor maneira. Eu creio que o melhor é ir diretamente à digitalização, pero nem sempre podemos fazer isso já. Então, pero sim é muito importante ter uma informação em um diretório apenas e onde você pode proteger todos estes dados. Muitas graças, Marcelo. Pudiera mudar a digitalización así on-off, sería muy bueno, pero no sé si sería tan efectivo, porque bueno, la parte manual, a ver, si lamentablemente tiene un aspecto de no value added, porque bueno, produce errores, requiere de un trabajo extra, etcétera, etcétera, tiene un value added que es un poco el trabajo soft en el mindset de las personas. Es una persona que empieza a tomar conciencia de lo que es un metro cúbico de agua, un kilowatt de energía o la unidad de que esté midiendo. Creo que algún impacto va a tener en su actitud hacia que no es lo mismo tener una pérdida de aire o tener una pérdida de agua y no tenerla. De por sí, cuando nosotros comenzamos nuestros procesos de mejora continua, no contábamos con el nivel de digitalización que tenemos ahora, el cual todavía tiene que ser mejorado, y muchos de los primeros datos con los cuales empezamos a trabajar fueron datos manuales. O sea, data collection hecho por las mismas personas, porque de esta forma también uno puede involucrar al funcionario desde un principio, ¿no? Y el concepto es que la persona se sienta parte del problema para también ser parte de la solución. Si viene un tercero para hacer todo el trabajo, yo ni siquiera estoy involucrado. Entonces, el dato manual tiene ese aspecto positivo. Creo que también otro impacto importante del aspecto manual es que si uno tuviera que tomar una decisión, vamos a suponer una utopía, tenemos un lindo presupuesto y la disponibilidad para implementar un proyecto de digitalización mañana en forma inmediata. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la prioridad? ¿En dónde nos vamos a enfocar primero? ¿Cuál es la mejor tecnología disponible en el mercado adaptable al proceso que uno tiene? ¿Cómo vamos a garantizar que esos medidores sean robustos y confiables en el tiempo? Que tengan su mantenimiento, que tengan su calibración. O sea, la verdad que la experiencia nuestra y muchos errores cometimos en implementar
o invertir en medidores que no fueron confiables, que no medían correctamente, que después desaparecieron en el tiempo. Y la verdad que terminamos teniendo como un sistema híbrido entre manual y automático. Así que me parece que el éxito de un sistema integral, digital y automático necesita tener un proceso robusto de, no digo valorización, pero sí de medición manual que permite decir qué necesitamos. Y creo que eso es clave. Y como les planteaba, el segundo aspecto es que la persona que toma un dato empieza a tomar conciencia de algo. No es que empieza a decir, che, pero tanto se consume de agua, tanto se consume de energía. Es como que tiene algún aspecto en la parte soft y sabemos que en parte todos colaboramos a esto. Así que creo que arrancar por el manual, que es lo que tenemos disponible, es una buena alternativa. Perfeito, perfeito. Obrigada. E aí, Muchas gracias, perfecto. Entonces, aquí vamos para los minutos finales. Me gustaría que dejaran un mensaje sobre la digitalización, una percepción tal vez del día a día con el personal de ustedes, que ustedes percibieron. En fin, un mensaje que diciendo que ustedes creen que puede ser mejor para el futuro. Yo creo que la pandemia aceleró y que tengamos una visión más amplia del proceso de digitalización. Entonces, para finalizar, ¿qué piensan ustedes sobre el tema de digitalización? Yo creo que una gran reflexión es acordar cuál es el objetivo final. El objetivo final que tenemos es conseguir cuidar mejor del planeta, utilizar menos recursos naturales, poder hacer a las cosas sin impactar tanto como están se impactando. La digitalización es muy bella en sí, pero tenemos que acordar que es difícil. Entonces, el final que buscamos es que sea minimizado el cambio climático, que lleguemos a un acuerdo de París. Teniendo todo esto, queda más fácil conseguir aprobar proyectos y también tener un consenso de que sigue para enfocarnos en una digitalización, de que podamos segurar un poquito más la digitalización y empezar con algunos datos manuales, como comentó Marcelo. Entonces, es acordar de nuestro objetivo final, que es hacer un planeta mucho mejor. Marcelo, bueno. Mirar esto con una visión un poco más de mediano o largo plazo. No nos podemos dar el lujo de sentarnos a esperar. Creo que las consecuencias están a la vista, así que creo que sería necio sentarse a esperar. Hay que empezar de alguna forma. Creo que, parafraseando a alguien que dijo alguna vez, las grandes cosas se hacen a través de pequeños pasos, ¿no? Entonces, esto tiene que empezar de alguna forma, con actividades pilotos, con focos claros, focos objetivos, y empezar a ver resultados. Y es solamente lo que motiva es lograr mostrar resultados. O sea, siempre tenemos, por lo menos en la experiencia de lo que, un poco, insisto, hablo enfocado en la planta, cuando uno habla de las personas o del equipo de trabajo, siempre tiene distintos niveles de convencimiento. Entonces, uno tiene las personas que están convencidas del primer momento, personas que son un poco escépticas y están en el medio y todavía no tienen en claro qué pasa, y personas que están un poco en la negación. Entonces, la forma de construir esta actividad, esta cultura, es potenciar la primer masa crítica de personas. Y la mejor forma es a través de resultados. Insisto, muchas cosas no solamente se consiguen a través de inversiones, ¿no? Hay muchas que las puede llegar a gestionar hasta la misma persona. Entonces, a ver, tal vez uno dice desde el punto de vista medioambiental no va a ser un gran impacto, pero que un operador en una máquina detecte una pérdida de agua, una pérdida de aire y él mismo la solucione, ya es algo que genera un cambio. Y hay veces que yo creo que, bueno, a otras plantas y a otros países les puede pasar lo mismo. La cultura del medio ambiente,
cuando uno sale del entorno de la planta, de la fábrica o de la empresa, está un poco abandonada en un lugar donde uno vive, en un municipio, en la ciudad o en el país. Entonces hay también un contexto que a veces es un poco negativo, ¿no? Para desarrollar este cambio cultural en la gente. No sé, estamos viendo desastres ambientales en distintos lugares y por otro lado nosotros estamos clasificando los residuos para ver qué podemos segregar, qué podemos reciclar o qué podemos reutilizar. Entonces hay también un cambio de mentalidad muy importante. Pero lo clave es empezar y de una vez por todas. Perfeito. Bom, nós agradecemos em nome. Em nome de Veolia, eu agradeço a participação, o tempo e também por compartilhar a experiência de vocês, dividir a informação com empresas como vocês, com uma gestão de um tema de sustentabilidade tão robusta como Tetra Pak e PepsiCo. Agradecemos a vocês. Entonces, muchas gracias por esta participación. Buenas tardes. Boa tarde.